Haití, la primera nación liderada por personas de ascendencia africana, ha experimentado una transformación preocupante desde principios de 2022, convirtiéndose en el territorio de notorios grupos delictivos. La incidencia de ataques y violencia perpetrados por bandas armadas ha aumentado drásticamente en todo el país. De hecho, en los primeros 4 meses de 2023, la cifra de civiles fallecidos en Haití superó la de Ucrania. La responsabilidad parece ser una incógnita, ya que surgen cuestionamientos sobre el pobre liderazgo, dado que tanto los militares como el primer ministro están notablemente ausentes en medio de este caos. Acompáñenos mientras revelamos el contenido de los recientes videos virales provenientes de Haití, que muestran la violencia desatada por las bandas. En los últimos años, Haití ha sido escenario de un alarmante incremento en la actividad delictiva de las bandas. Estas organizaciones criminales se han multiplicado y han consolidado su autoridad de manera cada vez más destructiva. Hacemos un llamado a la población para que, en lugar de huir, se una a nosotros en la lucha contra los verdaderos enemigos que residen en los barrios marginales, no contra los pequeños comerciantes. La combinación de una disfunción política, el deterioro de las condiciones económicas, la pandemia de COVID-19 y desastres naturales ha generado un vacío de poder que ha permitido a las bandas expandirse y tomar el control de más territorios. Se estima que actualmente operan alrededor de 200 bandas en todo el país, con aproximadamente 95 de ellas concentradas en la capital, Puerto Príncipe. Estas bandas no solo han aumentado en número, sino que también han fortalecido su dominio sobre la infraestructura política y económica de Haití. Han establecido alianzas con políticos y funcionarios gubernamentales, actuando como mercenarios y sacando provecho del sector privado. Además, se han convertido en intermediarios locales para redes delictivas internacionales, lo que incrementa su poder e influencia. La economía política de las bandas en Haití es diversa, ya que han diversificado sus fuentes de ingresos, involucrándose en actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. También han infiltrado el sector privado, beneficiándose de actividades comerciales ilegales y ejerciendo control sobre las economías locales. Las comunidades en todo Haití viven con temor constante debido a los ataques perpetrados por estas bandas, lo que pone en peligro sus vidas y medios de subsistencia a diario. Los políticos y periodistas que se atreven a denunciar a las bandas son perseguidos, silenciados o forzados a esconderse, privando al pueblo haitiano de su libertad de expresión y el derecho a vivir sin miedo. Uno de los aspectos más preocupantes de la amenaza que representan las bandas es la frecuencia de los secuestros masivos en Haití. Desde los estratos más pobres hasta los más adinerados, todos se han convertido en blancos de estas organizaciones criminales. Desde los tiempos de la infame dinastía Duvalier hasta el presente, Haití ha estado marcado por la presencia de estas despiadadas facciones. La historia se remonta a la década de 1950, durante el reinado de François Duvalier, también conocido como Papa Doc. Bajo su dictadura, se crearon los paramilitares conocidos como Tonton-Macots como un medio para mantener el control y sofocar cualquier disidencia. Estos grupos armados, reconocidos por su brutalidad y su lealtad absoluta al régimen, sembraron el terror entre el pueblo haitiano. Sin embargo, la caída del régimen de Duvalier en 1986 no marcó el fin de la violencia. Por el contrario, inauguró una nueva era de violencia no estatal en Haití. Los actores políticos, ansiosos por proteger sus intereses y sofocar el descontento público, continuaron utilizando grupos armados como instrumentos para lograr sus objetivos. El devastador terremoto de 2010 y los desastres naturales posteriores contribuyeron aún más a la desestabilización del país, creando un entorno propicio para el surgimiento de bandas aún más despiadadas. La incapacidad del gobierno para brindar servicios básicos y mantener el orden dejó un vacío de poder que estas bandas aprovecharon hábilmente, aumentando su influencia y control mediante la violencia y la corrupción. Con el paso de los años, la situación en Haití continuó deteriorándose. De 2017 a 2021, el país enfrentó una crisis política, con un estancamiento en el Parlamento y un colapso en el funcionamiento de la administración pública y el sistema judicial. Las bandas, percibiendo la debilidad del gobierno, vieron una oportunidad para expandir su influencia y control.
La Alianza G9, liderada por el tristemente célebre Jimmy Charazier, mantenía estrechos vínculos con el partido gobernante, mientras que se creía que la Alianza G-PEP estaba conectada con los partidos de la oposición. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 intensificó aún más la violencia, ya que las bandas aprovecharon la debilidad del gobierno y lucharon por el control de territorios y recursos. En respuesta a la escalada de violencia, surgieron grupos de vigilancia antipandillas, como los Bacale. Los presidentes, ministros y senadores no son más serios que yo. Soy un hombre de palabra y uso mis armas, pero en lugar de traer la paz, estos grupos paramilitares han avivado el fuego, provocando más violencia y ataques de represalia. La situación en Haití alcanzó un punto crítico en octubre de 2023. Cuando las Naciones Unidas autorizaron una misión multinacional de apoyo a la seguridad para ayudar al gobierno haitiano a combatir la escalada de violencia. Sin embargo, la situación solo empeoró en marzo de 2024, cuando la violencia de las bandas se extendió por todo Puerto Príncipe, provocando el asalto a las cárceles y la liberación de miles de presos. En respuesta al caos, el gobierno haitiano declaró el estado de emergencia e impuso el toque de queda. El primer ministro Ariel Henry aceptó dimitir una vez que se forme un gobierno de transición, pero la violencia sigue asolando a la nación con continuos enfrentamientos entre bandas y fuerzas de seguridad. La batalla por el control entre las alianzas G9 y PEP se intensificó, y otras bandas también se involucraron en la lucha por el poder. ¿Cuáles son los factores que han alimentado este conflicto? Un factor clave es la arraigada inestabilidad política de Haití. Durante años, el país ha enfrentado una crisis política con un estancamiento en el Parlamento y una falta de funcionamiento de la administración pública y del sistema judicial. Este vacío de poder permitió que prosperaran las bandas, que se aprovecharon de la ausencia de una gobernanza y una aplicación de la ley efectivas. Otro factor que ha contribuido a la violencia es la corrupción rampante en el gobierno y las fuerzas de seguridad. Las bandas se han aprovechado de esta corrupción infiltrándose en las instituciones y utilizando su influencia para promover sus actividades delictivas. La terminal de Caribbean Port Services, CPS, en el Puerto Internacional de Puerto Príncipe fue atacada y saqueada, lo que provocó la suspensión de las operaciones portuarias. Esta interrupción del comercio ha agravado la crisis económica de Haití, aumentando la pobreza y el desempleo. La violencia también ha afectado las infraestructuras y los servicios públicos. Las bandas han atacado comisarías de policía, el Palacio Nacional y el Ministerio del Interior, paralizando instituciones ya de por sí frágiles. La seguridad en el Aeropuerto Internacional Toussaint-Louverture fue violada, sembrando el pánico y el caos. Los disparos resuenan por las calles de Puerto Príncipe, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. La situación humanitaria en Haití ha alcanzado un punto crítico. El asalto a las cárceles en marzo de 2024 provocó la liberación de miles de presos, lo que agravó aún más el caos y la anarquía. Civiles inocentes están atrapados entre dos fuegos, enfrentándose a desplazamientos, escasez de alimentos y acceso limitado a la atención sanitaria. El Instituto de Bienestar Social, una institución crucial que presta apoyo a las poblaciones vulnerables, fue atacado y ocupado por bandas, dejando a los necesitados sin asistencia. La comunidad internacional no se ha librado del impacto de la violencia. Estados Unidos y otros países han evacuado a su personal no esencial de sus embajadas en Puerto Príncipe, reconociendo el peligro que representa la escalada del conflicto. Esta situación ha provocado reuniones de emergencia y debates entre organizaciones regionales, resaltando la urgencia de hallar una solución a la crisis. El primer ministro Ariel Henry, bajo una inmensa presión internacional, anunció su dimisión. Sin embargo, la violencia persiste con enfrentamientos continuos entre las bandas y las fuerzas de seguridad. La situación sigue siendo inestable, sin vislumbre del fin del derramamiento de sangre y el sufrimiento. El estallido inicial de violencia ha sumido a las calles de esta nación caribeña en el miedo y la desesperación. El sonido de las balas resuena en el aire, sembrando el terror por toda la ciudad. Los residentes, atrapados en el fuego cruzado, se ven obligados a abandonar sus hogares y huir en busca de seguridad. La violencia se intensificó rápidamente, con ataques coordinados de bandas contra comisarías de policía, que dejaron al menos 4 agentes muertos.
El aeropuerto internacional Toussaint Louverture se vio sometido a un intenso fuego, obligando a las compañías aéreas a cancelar los vuelos. El éxodo de residentes de Haití ha sido abrumador. Las familias, llevando solo lo esencial, se embarcan en viajes hacia los países vecinos en busca de refugio. Sin embargo, estos campamentos improvisados están superpoblados y carecen de artículos de primera necesidad, dejando a sus residentes en una situación desesperada. La violencia ha destrozado vidas y ha sumido a los residentes en un temor constante por su seguridad. El cerebro de estas actividades delictivas es el capo de la banda, Jimmy Barbecue Cherisier, cuyas amenazas de guerra civil y genocidio si no se cumplen sus exigencias han causado escalofríos a todos los que lo escuchan. Con los aeropuertos internacionales cerrados, la huida parece imposible para muchos, y el Departamento de Estado ha aconsejado urgentemente a los estadounidenses que abandonen Haití. Sin embargo, muchos están atrapados, incapaces de escapar de la violencia que los rodea. Durante varios días, la penitenciaría se convirtió en un símbolo de anarquía cuando los miembros de la banda liberaron a sus compañeros, desestabilizando aún más una sociedad ya frágil. Mientras las bandas celebraban su victoria, las calles de Puerto Príncipe se sumieron en un nuevo caos, sin presencia policial. En varias partes de la ciudad, las bandas armadas campaban a sus anchas, saqueando tiendas y destruyendo propiedades. Las fuerzas policiales se encontraron mal equipadas y superadas en número ante la violencia descarada. Algunos agentes, desesperados por proteger a la población, han tenido que comprar su propio equipo de protección. La situación empeoró cuando los miembros de la banda, envalentonados por su éxito, exigieron la dimisión del primer ministro en funciones, Ariel Henry. En un intento por restablecer el orden, Henry voló a Kenia la semana pasada para cerrar un acuerdo con las Naciones Unidas para la creación de una fuerza de intervención compuesta por personal de seguridad keniano. El sindicato de la policía ha lanzado una petición de auxilio, desbordado y desesperado por recibir ayuda. La población enfrenta escasez de agua potable limpia y la situación es desesperada. Los esfuerzos colectivos del pueblo haitiano para superar este desafío son conmovedores, pero la escasez de agua potable sigue siendo un problema acuciante que amenaza la salud y el bienestar de las familias. Los problemas de infraestructura en Haití empeoran la escasez de agua potable. Los montones de basura que cubren las calles son un recordatorio claro de la necesidad de mejorar la gestión de residuos y el acceso al agua potable. Este es un desafío complejo que requiere soluciones a largo plazo y el respaldo de entidades locales e internacionales. Sin acceso a agua limpia, las familias haitianas se ven obligadas a consumir agua contaminada, lo que provoca numerosas enfermedades transmitidas por el agua. El cólera, en particular, ha afectado gravemente a la población durante años. La falta de agua limpia agrava la propagación de estas enfermedades, comprometiendo aún más la salud de la vulnerable población. La desnutrición crónica y la falta de agua limpia también afectan el desarrollo de los niños, atrofiando su crecimiento y afectando sus capacidades cognitivas, lo que dificulta sus perspectivas de futuro. Esta situación perpetúa el ciclo de pobreza y hambre, ya que estos niños enfrentan dificultades para salir adelante. Además de los problemas de salud física y mental, la falta de nutrición adecuada y agua potable también afecta el bienestar general de las familias haitianas. Sin una alimentación adecuada, sus niveles de energía disminuyen, lo que dificulta realizar tareas diarias y ganarse la vida, contribuyendo así al ciclo de pobreza. Poner fin a la guerra requiere un cambio fundamental en el sistema político. Durante más de 20 años, ministros, senadores y parlamentarios han estado involucrados en el suministro de dinero y armas a las bandas, creando un sistema de poder y control retorcido. Es necesario apoyar a líderes que no recurren a la violencia para mantener el orden y fomentar un debate abierto para abordar el problema de las bandas en la sociedad haitiana. Esto implica desmantelar los sistemas que han permitido que las bandas prosperen y comenzar de nuevo, sin el respaldo de políticos y empresarios. Sin este apoyo, las bandas perderán su fuente de poder y respaldo, lo que aumentará las posibilidades de éxito de los planes internacionales y locales para someterlas y desarmarlas. El enfoque más efectivo para Haití es que la comunidad internacional apoye a las fuerzas policiales locales en la lucha contra las bandas.
Simultáneamente, se deben respaldar grandes cambios políticos y económicos liderados por los propios haitianos. Esto incluye invertir en servicios básicos locales como electricidad, agua potable, escuelas y creación de empleo. Proporcionar alternativas a la vida de las bandas capacitará a las personas para que elijan un camino diferente. Además, es fundamental desarrollar procesos de justicia transicional y reconciliación para curar las heridas del pasado y abordar los agravios que han alimentado la violencia de las bandas. Se deben implementar programas sociales y de creación de empleos sólidos y sostenibles para ofrecer oportunidades a las personas y liberarlas del ciclo de la violencia. En los últimos años, organizaciones e individuos han estado analizando las causas profundas del conflicto haitiano a través de procesos de diálogo. El gobierno de Haití ha buscado ayuda en el Fondo para la Consolidación de la Paz, PBF, de la ONU para abordar estas cuestiones. El PBF se ha convertido en un actor crucial en los esfuerzos por restablecer la seguridad y la estabilidad en Haití, centrándose en la consolidación de la paz, la prevención de la violencia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. El compromiso del PBF de apoyar a las comunidades más vulnerables de Haití es un testimonio de su enfoque centrado en las personas, proporcionando recursos para ampliar los esfuerzos en áreas previamente cubiertas por la misión de mantenimiento de la paz de la ONU. En una conferencia de prensa virtual, Ulrich Richardson, coordinadora humanitaria de la ONU para Haití, reveló la alarmante situación del país. Según la ONU, de los 11,4 millones de residentes en Haití, 5,5 millones necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, incluyendo a 3 millones de niños inocentes cuyas vidas están en peligro. Richardson enfatizó la magnitud de la crisis, atribuyéndola a la inestabilidad política y la inseguridad generalizada que han creado un entorno propicio para el caos y la violencia. Las bandas han tomado el control de numerosos barrios, obligando a un gran número de personas a huir de sus hogares por temor a sus vidas. El sufrimiento del pueblo haitiano es alarmante. Richardson destacó que enero fue catalogado como el mes más violento de los últimos 2 años, pero sorprendentemente confirmó que febrero superó ese nivel de violencia, con la pérdida de 2.500 vidas en solo 2 meses. La situación es desesperada y el tiempo apremia. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que la ONU abandone Haití, Richardson afirmó que aún no se ha llegado a ese punto y que la ONU sigue comprometida a apoyar al pueblo haitiano en todas las formas posibles. Expresó la esperanza de que se despliegue una fuerza de seguridad multinacional para restaurar la estabilidad y proteger a la población vulnerable. Haití ha estado lidiando con la violencia de las bandas y la inestabilidad política durante mucho tiempo, pero la situación ha alcanzado un punto crítico en los últimos meses. Los secuestros, asesinatos, robos a mano armada y otros delitos violentos se han vuelto alarmantemente comunes. El éxodo masivo de emigrantes de Haití ha agravado aún más la crisis. La reciente salida del primer ministro Ariel Henry del país es un testimonio de la gravedad de la situación. Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad debido al aumento de los ataques armados en varios barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe. La crisis en Haití requiere atención y acción urgente por parte de la comunidad internacional. La estremecedora realidad de la situación no puede ser ignorada. Hay vidas en juego y es necesario aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano. Eso es todo por hoy, espero que os haya gustado el video. Si es así, te invitamos a darle like. No olvides suscribirte, cada suscripción nos ayuda a combatir todo este crimen organizado. Nos vemos en la próxima con más contenido.